las columnas. Una columna puede ser una columna bonita, muy adornada, bonita. Puede ser una columna como algunas de este templo, hormigón puro. Bueno, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Pero lo importante de una columna no es si está adornada o no está adornada. Lo importante de una columna es que sostenga. Porque si la columna es muy bonita y resulta que no tiene suficiente fuerza como para aguantar el peso que se pone encima, ¿de qué te sirve que sea bonita? Y si la columna es fea, pero aguanta, pues quizá podría ser más bonita, pero lo importante es que la columna sostenga el edificio que tiene encima. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, manipulados como estamos por los medios de comunicación, tendemos a considerar que las columnas de la Iglesia, léanse Santo Padre, que es el obispo de Roma, el conjunto de los obispos, los sacerdotes en menor medida, los sacerdotes seríamos columnitas. Bueno, el Papa, los obispos, las columnas de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, tienen que ser columnas bonitas. Traducido a otro idioma más normal, tienen que ser santos. Además tienen que ser sabios, es decir, tienen que hablar bien, etcétera, simpáticos. Bueno, columnas bonitas, agradables, bonitas. Bien, a mí me gustan las columnas bonitas. Es decir, a mí me gustaba mucho San Juan Pablo II. Era una columna bonita, ¿no? Daba gusto. Bueno, pero si no es un santo, y si no es un santo, o si no habla bien, si tiene defectos o si tiene pecados, los defectos son distintos de los pecados. Los defectos pueden ser pecados, pero no necesariamente. Es decir, tú puede ser que no tengas el don de lenguas, eso es un defecto, pero puede ser un santo. Bueno, y entonces, ¿qué hay que pedir a una columna? Que sostenga. O sea, lo que hay que pedir a una columna es que transmita íntegra la fe. Recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba en Madrid, en el periódico ABC, que trabajaba con José Luis Martín Descalzo, como él era mi maestro en tantas cosas. Él un día me decía, mira, nosotros, los sacerdotes, somos como, decía él, los mojones, empleaba una palabra castellana, los mojones de la carretera. Yo no sé si aquí en América se sabe que es un mojón. Yo dudo que ya en España incluso se sepa que es un mojón, porque el vocabulario se está empobreciendo rápidamente. Los carteles anunciadores de la carretera. Lo importante del cartel es que te indique bien el camino. Porque si sales de Madrid y el cartel te indica por aquí se va a Zaragoza, y tú sales de Madrid y coges la Nacional 2 y felizmente 300 kilómetros después llegas a Zaragoza, qué bien. Pero si el cartel te dice por aquí se va a Zaragoza y te está indicando en vez de la Nacional 2, la Nacional 6, pues después de 300 kilómetros estás en Valladolid. Porque yo quería ir a Zaragoza. El cartel me engañó. ¿Qué quería enseñarme a mí, que era un joven sacerdote que trabajaba con él, empezaba a trabajar en medios de comunicación? Lo que quería enseñarme era una cosa. Tú y yo, me decía, somos sacerdotes. Somos como carteles en la carretera. Nosotros lo que tenemos que hacer, ante todo, no únicamente, pero sí ante todo, es indicar bien el camino. Por aquí se va Dios. Enseñar bien. Ser maestros. Además, tenemos que recorrer ese camino. Es decir, no solamente tengo que enseñar el camino, sino que yo también tengo alma, también soy bautizado, también tengo que vivir el Evangelio, también tengo que recorrer el camino hacia Dios. Pero lo primero que a mí se me pide es que yo indique bien el camino. Porque si no, yo confundo a la gente. Es decir, si yo, sacerdote, digo esto no es pecado y sí que es pecado, o esto sí es pecado y no es pecado, yo estoy siendo un mal sacerdote. Peor, mejor, si yo soy infiel a mi sacerdocio. Evidentemente, si soy infiel a mi sacerdocio, doy un mal ejemplo y hago mucho daño. Pero si enseño mal, hago un daño aún más grande. Sobre todo porque la gente dice, lo ha dicho el cura, lo ha dicho el obispo, lo ha dicho el Papa, pues era verdad, a ver, sabe más que yo. Ahora, lo que de verdad se pide a la columna es que sostenga. Lo que de verdad se pide al maestro es que enseñe bien. Lo que de verdad se pide al médico es que cure. Si el médico es simpático, si el médico es guapo,
si el médico es agradable, si el médico te atiende bien, si el médico da gusto estar con él, si el médico tiene una buena conversación, si te dice que tienes un cáncer, pero te lo dice con tal simpatía y con tal esperanza que sales de allí feliz, pues qué bien. Pero si el médico te dice que no tienes nada, porque es un incompetente y tienes un cáncer, te vas a morir. Y esto, repito, trasladémoslo a la situación actual. ¿Qué hay que pedirle a un obispo? ¿Qué hay que pedirle al Papa? ¿Qué hay que pedirle a los pastores de la Iglesia? ¿Qué hay que pedir a los sacerdotes? Que den luz, que den luz, que sean columnas, que den luz. Si los pastores dan confusión, podrán ser santos, encantadores, simpaticísimos, aplaudidos por los medios de comunicación, geniales en tantas cosas, pero no están cumpliendo su tarea. El apóstol es columna y la columna tiene que sostener. Es decir, el maestro tiene que dar luz y el médico tiene que curar. Cuando esto se hace, todo lo demás maravillosamente. En Cataluña, yo soy de Madrid, pero en Cataluña lo dicen muy bien, dicen a más, mejor todavía, mejor todavía. El médico simpático, mejor todavía. El arquitecto que además de construirte bien la casa te hace un precio barato, mejor todavía. El abogado que no te roba, existen esos abogados, y que te defiende bien y no te roba, mejor todavía. Oye, qué estupendo, ¿verdad? El sacerdote que explica bien, que tiene don de lenguas, que es simpático, que es caritativo, que los niños trotan en la iglesia y él no se distrae. No sé si existirá alguno, pero alguno puede existir. Bueno, ese sacerdote, mejor todavía. Pero lo importante es que enseñe bien. Que es un santo, que recorre la iglesia, el camino de la santidad con el pueblo de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Pero sobre todo, que enseñe. San Agustín, obispo y santo, les decía a sus feligreses, cuando fue nombrado obispo de Hipona, les decía: yo soy pastor para vosotros y cristiano con vosotros. Recorro el camino, pero os enseño el camino. Si no recorro el camino, Dios me castigará, porque no he sido santo. Pero si no os enseño el camino, Dios me castigará más, porque os he confundido. Pidamos al Señor que nos dé pastores que den luz y que no den confusión. De pie, por favor.